Hola amigos, aquí estoy para continuar con el video tutorial de cómo funcionan las pensiones en Colombia. Habíamos quedado en el cálculo de los aportes al fondo de pensión, ya habíamos calculado el primero, pero pues recordemos que tomábamos el total anual del salario y lo multiplicábamos por el 11.5% que determinamos de acuerdo con esta tablita que decía que el 16% del 16% total que usted aporta, le descuenta el 1.5 para fondo de garantía, le descuenta el 1.45 para invalidez y le descuenta el 1.55% para comisión por administración. Si ustedes hacen esta suma, dice que es el 11.5% lo que queda, que es lo que realmente se va al fondo de pensiones. ¿Listo? Volvamos a la tabla general, entonces 11.5%, esperemos que esto no cambie y vamos a hacer el cálculo de los aportes. Digamos que esta persona es una mujer, habíamos determinado que era una mujer, es una mujer que va a aportar por lo menos hasta los 57 años, que es la edad para jubilarse, aunque tengamos en cuenta que como se trata del régimen de ahorro individual, es decir, que es una cuenta de ahorros, no hay edad obligatoria para pensionarse, sino que la pensión depende del saldo total que ustedes tengan en la cuenta. Entonces, esto de la edad de que deba aportar hasta los 57 años realmente no es tan cierto en este régimen de ahorro, porque hay otro régimen que se llama prima media en el que sí se debe cumplir con una edad mínima. ¿Listo? Es decir, que esta persona aportó, aportó durante entre los 18 y perdón, sigamos hasta los 57 años, me detuve aquí en el año 57, pero realmente esa persona va a aportar es hasta los 57 años, no hasta el año 57. ¿Listo? Entonces digamos que es una persona que aportó desde los 18 hasta los 57 años, aportó durante 39 años a su fondo de pensión. Entonces también vamos a hacer ese supuesto. En este primer ejercicio estamos colocando como unas condiciones muy básicas, no son tan reales, pero es como para construir el modelo y ya después entramos a mirar la realidad. Yo creo que una persona difícilmente aporta durante todos esos años seguidos. ¿Listo? Eh, Listo, vamos a calcular el saldo de la cuenta pensional. Entonces, el saldo de la cuenta pensional lo determinan varias cosas. Entonces, el saldo proviene de cuánto aporté durante el año o desde el año pasado. ¿Sí? Bueno, digamos que realmente deberíamos tomar cuánto había de saldo, perdón, vamos a decir cuánto tenía yo de saldo el año anterior. ¿Sí? A eso le vamos a sumar los intereses que ganó de ese dinero del año anterior. A eso le vamos a sumar los aportes que he realizado o que se realizaron en el año actual y le vamos a restar los retiros que haya realizado durante este año. ¿Listo? Para saber eh, cuánto es el saldo en la cuenta pensional. Entonces es una persona que apenas comienza a aportar y no tenía un saldo, no ha hecho ningún retiro porque no lo puede hacer hasta que no se jubile y solamente tiene un saldo inicial. ¿Listo? Entonces 2.045.000 es su saldo en la cuenta hasta el momento. Ahora vamos a calcularle intereses a este dinero. Ah, bueno, esa fórmula que acabamos de sacar, pues la vamos a arrastrar hasta el último día de la vida de esta persona. ¿Listo? Entonces, la fórmula aquí está arrastrada, ¿vale? Entonces, pero no hemos tenido en cuenta los intereses, ¿vale? Entonces, rendimientos financieros del año. Entonces, estamos en el año 2035 y esta persona aportó 2.045.000 pesos con base en su salario anual. ¿Listo? Ahora, 2.450.000 generaron unos intereses durante el año. Vamos a ir a la tabla de los intereses. Entonces, digamos que si la inflación es del 5%, los intereses muchas veces van asociados también a las tasas de inflación, aunque no es tan exacto. Entonces, en el año 2018 vamos a ver aquí, nosotros habíamos calculado una inflación, entonces en el 2018 vamos a igualarla, vamos a decirle que traiga la misma inflación y vamos a
arrastrar esta fórmula, él nos dice que la inflación todos los años es del 5%, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues yo la amarré a la tabla de inflación que hay acá y pues para que cuando comencemos a jugar nosotros podemos ir cambiándole aquí las inflaciones y esas inflaciones me van a impactar acá y de la misma forma me van a impactar mi tasa de interés anual. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, actualmente vamos a consultar aquí en internet cómo están las tasas de interés. Entonces vamos a entrar a la superfinanciera, ¿sí? Aunque, listo, entonces vamos a ingresar rápidamente a la página de la superfinanciera. Hay una pestaña de informes y cifras. Vamos a ir a cifras de pensiones y cesantías y fiduciarias. Vamos a abrir esta pestañita de pensiones y cesantías y vamos a mirar informe trimestral de rentabilidad, comisión de administración y seguro previsional. Listo, entonces vamos a ver, aquí solamente hay datos hasta el año 2016 y pues vamos a abrir ese que es la cifra más reciente que tenemos. Bueno, aquí ya se descargó un archivo. Vamos a abrirlo acá. Me sale un Word. Vamos a abrirlo. A ver qué contiene. Bueno, todavía está pensando. Digamos que estas son cifras que los fondos de pensiones deben reportar y deben publicar periódicamente. Entonces, nos sirve para ver cómo se comporta los fondos de pensión. Entonces, vamos a ver este informe. Bueno, es un Word. Entonces, dice cuál es el fondo de pensiones, cuál es la comisión que está cobrando. Aquí hay que tener en cuenta que esta comisión puede variar de acuerdo al fondo en el que ustedes se encuentren afiliados. La garantía de pensión mínima dice cuánto es lo que se debe abonar a la cuenta 11.5%, que es más o menos lo que ya habíamos calculado nosotros. Ahora aquí dice otras comisiones, tipos de fondos de pensiones obligatorias, entonces rentabilidad acumulada efectiva anual para el periodo comprendido entre marzo. ¿Listo? Entonces, em, según el tipo de fondo también pueden variar las rentabilidades, ¿no? Entonces, digamos que nosotros vamos a mirar un fondo conservador, está una rentabilidad anual entre el 2013 y el 2016 del 5.21, 5.12, 5.06, 5.04, 5.07, 3%, ¿sí? Entonces, esa rentabilidad mínima es lo que mínimo le exigen, pero hay una rentabilidad real que es la que dio cada uno de los fondos. Y si es de mayor riesgo, pues va a tener mayor rentabilidad y hay fondos moderados donde hay una rentabilidad media. Entonces mejor tomemos la rentabilidad del fondo moderado. Entonces la rentabilidad que vamos a mirar es esta, está como en el 6.5, 7.62, digamos que está aproximadamente unos 2 puntos o 3 puntos por encima de la inflación, ¿sí? Vemos que el conservador es una rentabilidad que prácticamente lo único que sube es la inflación o está muy cerquita de la inflación y el moderado sube un porcentaje por encima, ¿listo? Esta es la rentabilidad acumulada del fondo desde que inició operaciones hasta el día 31 de marzo. Entonces, lo que nosotros queremos saber es la rentabilidad anual. ¿Listo? Entonces, es como una rentabilidad histórica la que nos da acá. Entonces, dice rentabilidad acumulada efectiva anual. Ah, bueno, esta cifra también nos puede servir. Es decir, ese fondo, ¿cuánto renta al año? De acuerdo con toda su historia. Entonces, el fondo total renta en un promedio del 11%. Entonces, digamos que podemos hacer un ejercicio para nuestro cálculo. Vamos a decir que la tasa de interés anual va a ser siempre el doble de la inflación. Vamos a tomar el doble de la inflación. Entonces, vamos a multiplicar la inflación por 2. Entonces, digamos que la tasa de interés, ahorita pues como tenemos inflación del 5%, la tasa de interés anual va a ser del 10% para este ejercicio inicial, les recuerdo nuevamente. Obviamente, estos son cálculos que se hacen
con más fórmulas, con un mayor detalle, pero pues para el ejercicio que hoy les estoy enseñando no lo vamos a calcular. Tal vez haré otro tutorial explicando cómo calcular o estimar tasas de interés y estimar inflación hacia el año futuro utilizando otras herramientas, pero pues no es el objeto de este tutorial del día de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer es coger el saldo en la cuenta pensional y lo vamos a multiplicar por la tasa de interés del año en curso. Entonces, en el año 2035, vamos a ir aquí a la pestañita de las tasas de interés. Lo vamos a dejar de una vez amarrado para que cuando la cambiemos todo nos cambie automáticamente. Y la tasa de interés en el año 2035 es esta. Bueno, aquí me está mostrando como un error, pero él sigue calculando. Bueno, espero que algo sucedió. Año 2035, ahí está, 10%. Y, bueno, es que le di igual nuevamente. Aquí hay que darles multiplicar. ¿Listo? Entonces, por la tasa de interés. Listo. Entonces, aquí él ya vino y me calculó la tasa de interés. Y ahora esta fórmula le vamos a dar doble clic para que la arrastre periódicamente. ¿Listo? Entonces, una vez realizados estos cálculos, ya él me está mostrando cuánto es el saldo de dinero en la cuenta pensional en el año 2094. Tiene un saldo de 12.000 millones, tiene unos rendimientos, pero no hemos tenido en cuenta algo, que a partir de este año 2074 la persona ya se va a jubilar y va a comenzar a hacer retiros. Entonces, si la persona, el salario mínimo está en 149 millones, pues la persona mínimo debería retirar el salario mínimo de ese año. Y así periódicamente todos los años, porque ya no está realizando aportes, porque ya no genera un ingreso, o ese ingreso que genera ya no la obliga a aportar al fondo, ya que ha alcanzado su jubilación. Y lo que sí genera es retiros, y el retiro que estamos haciendo es del salario mínimo. Entonces, en el año 2075 el salario mínimo anual es de 149 millones. Lo vamos a traer más bien de allá del salario. Entonces, 2075 salario. Entonces, en el año 2075 esta persona esperaría, bueno, aquí me está arrojando un error el computador. Listo, pero ya aquí me paro sobre el salario del año. Limpio esto que me está arrojando un error. Entonces, igual, entonces el retiro va a ser el salario anual. Entonces, en el año 2075 lo vamos a traer de acá. Vamos a darle a enterar si lo trae. Listo, ahí ya lo trajo. Y en el año 2076 va a traer el salario del año. Y finalmente, esto es lo que va a suceder con la cuenta de esta persona. Entonces, digamos que en el año 2074 la persona tiene 57 años, al año estaba recibiendo 142 millones, estaba aportando a su fondo 16 millones y tenía un saldo de 1.872 millones que le generaban intereses de 187 millones al año. ¿Listo? Alcanzó su pensión, se jubiló. Entonces, en el año 2075 esta persona espera recibir 149 millones porque pues el salario debe incrementar y pues todos los precios han subido. Pero ya no va a hacer ningún aporte al fondo de pensiones. Su saldo pues proviene del el saldo que traía más los intereses del año. Este dinero que tiene aquí pues le va a generar unos nuevos intereses, pero resulta que este año sí va a ser un retiro de 149 millones y así sucesivamente. Entonces él va a retirar el salario anual que requiere para poder seguir viviendo. ¿Listo? Entonces el saldo al final de su vida en su cuenta pensional va a ser de 377 millones y más 37 millones que se va a ganar de rentabilidad, es decir, que en su cuenta cuando esta persona fallezca van a quedar 415 millones, va a alcanzar aproximadamente para un salario de un año. Entonces supongamos que esta persona ya no vive 77 años, sino vive 78 años. O sea, ya no vive lo que dijo el DANE, sino vivió un año más.
Entonces resulta que el salario se va a continuar incrementando, ¿cierto? Entonces subimos acá, bueno, como no lo tenemos formulado, entonces vamos a calcular aquí el salario para unos años más. Entonces, el salario mensual, vamos a arrastrar las fórmulas, vamos a tomar aquí dos daticos y los arrastramos y los vamos a ir arrastrando los daticos, tomamos dos y los arrastramos. Entonces aquí ya calculamos el salario mínimo para unos 5 años más. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5 años más. Entonces 30 años. Listo. Ese es el salario mínimo en el año 2099. Vamos a alargar la vida de esta persona 5 años más. Entonces vamos a decir que va a vivir hasta el año 2099. Es decir, que va a vivir 82 años. El salario que se esperaría que gane, salario mínimo, es de 483 millones al año. Y vamos a ver qué sucede con su saldo en la cuenta pensional una vez esta persona realice los retiros correspondientes. Bueno, aquí esto me trajo cero porque no he calculado una tasa de interés para esos años. ¿Listo? Entonces aquí vamos a también a incrementar la tasa de interés. Vamos a decir hasta el año 2099. Vamos a calcularle inflación al 2099 y vamos a calcularle rentabilidad al fondo hasta el 2099 y nos volvemos a la tabla general. Entonces aquí ya nos calcula unos intereses para ese saldo que tiene la persona, pero vamos a generar los retiros. Entonces resulta que hay un problema. Aquí ya negativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto negativo? Entonces, esto aquí dice que el saldo le alcanzaría a esta persona solamente hasta los 78 años, es decir, que si es una persona que vive más allá de las proyecciones del gobierno, pues no va a tener dinero para pensionarse. ¿Listo? Vamos a mirar el escenario completo. Es una persona que eh, inició a trabajar a los 18 años, muy juicioso, siempre devengó el salario mínimo del año, ¿sí? El salario mínimo del año correspondiente, es decir, que en el año 2035 se ganaba mensualmente 1.775.000 pesos, que se supone que es el salario mínimo en ese año. Ahora, esta persona trabaja durante muchos años y realiza sus aportes al fondo de pensiones durante todos estos años realizó aportes al fondo de pensiones. Si cambiamos aquí cuenta, suma por cuenta, dice durante 40 años aportó al fondo de pensiones muy juiciosa, nunca dejó de aportar. Y adicionalmente, lo que ella tenía en su fondo de pensiones le rentó un 10% todos los años, o sea, tuvo una rentabilidad que fue el doble de la inflación. O sea, tuvo muy buena rentabilidad ese fondo de pensiones. Es una persona que aportó durante 40 años, nunca dejó de aportar y ganó 10% de intereses anuales en su fondo de pensiones, que se jubila a los 57 años, a los 58 años, comienza a retirar, pero no retira una muy buena pensión, retira simplemente el salario mínimo del año correspondiente. O sea, este dinero, aunque parezca mucho, porque es que hoy 149 millones es mucho dinero, en el año 2075 va a ser apenas un salario mínimo. Entonces se jubila con el salario mínimo, retira únicamente el salario mínimo, resulta que se le acaba el dinero cuando tiene 79 años. Entonces, si la persona vive más allá de los 79 años, ¿qué va a suceder con esta persona? ¿Listo? Entonces, amigos, este es el primer escenario. El primer escenario, ustedes pueden comenzar a jugar con estas tablas que les he enseñado a construir. Ustedes pueden jugar con el salario de la persona, ya se los mostré cómo. Entonces, ustedes dicen, bueno, no, es que yo si arranqué a trabajar, por ejemplo, en el año 2035, entonces yo esperaría que para el año 2040, 5 años después, yo ya sea una persona que gane 3 mínimos. Entonces ustedes cogen y multiplican aquí por 3. ¿Listo? Entonces como ustedes multiplicaron aquí el salario, entonces eso va a afectar lo que ustedes aporten al sistema de pensiones. Entonces tal vez aporten más, pero eso tiene un impacto hacia el futuro. Resulta que esta persona, el hecho de aportar más, pues también usted va a esperar
generar un mayor ingreso hacia el futuro. Ya usted no va a retirar el salario mínimo, sino va a retirar un poquito más. Resulta que en este caso no le alcanza para vivir sino hasta los 77 años su pensión. ¿Listo? Entonces ustedes pueden ir jugando con esas cifras. Ustedes pueden jugar también con la tasa de interés. Entonces ustedes dicen, no, yo me quiero meter a un fondo no tan conservador, sino más arriesgado que genera un interés. Entonces ustedes dicen, bueno, yo quiero que mi fondo de interés, entonces desde el año 2050 voy a ganarme no el doble, sino 3 veces la inflación. Ahora, que eso sea cierto o no, pues ya depende de los datos que ustedes coloquen. Entonces digamos que ustedes van a ganar el 15% de intereses todos los años, cuando la inflación es el 5%, o sea, es decir, van a ganar el 3 veces la inflación a punta de intereses. Eso depende del fondo donde ustedes estén y habrían, yo les recomendaría mirar esas cifras históricas que les enseñé a descargar para ver si esto realmente sí sucede. Comparen la rentabilidad contra la inflación del año a ver más o menos qué es la realidad. Miren esto, resulta que la persona, así la rentabilidad sea muy buena, tampoco, bueno, aquí esto dio positivo, entonces como la rentabilidad estuvo mejor, sí le permite tener saldos positivos y muy seguramente le va a alcanzar para muchísimos más años. Entonces miremos durante muchos años qué más puede suceder. Entonces pueden seguir arrastrando estas fórmulas. ¿Sí? Siempre toman la fórmula anterior, se paran en la esquina y arrastran. Ahí les sale cero porque no hemos proyectado. Vamos a tomar estas tres juntas, nos paramos aquí en la cruz y las arrastramos. Y estos salen ceros porque no hemos incrementado el salario hasta el año 2115. Entonces digamos que el salario tomamos 2 y arrastramos hasta el 2115. Y aquí arrastramos estas formulitas también hasta el año 2115 a ver qué sucede. Bueno, aquí por eso es importante tomar siempre dos datos. Ahora sí ya nos trae una cifra real. Las tasas de intereses también vamos a arrastrarlas hasta el año 2115. Y vamos a arrastrar estas dos fórmulas hasta el año 2115 acá y vamos a mirar la tabla general. ¿Qué sucede? Listo. Si la rentabilidad del 15% nos permite vivir con una muy buena pensión, pero ahora yo les recomiendo que ustedes sean realistas con estos cálculos que van a colocar en su propia tabla pensional. Los espero en un próximo video tutorial. Les agradezco seguir mi página, invitar a las personas a seguir Finanzas para Dummies y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.